El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre la plaza polvorienta de San Rafael del Desierto, un pueblo olvidado entre las montañas de Chihuahua donde el viento arrastraba más secretos que esperanzas. Las piedras del empedrado irradiaban un calor que se colaba por las suelas gastadas de los zapatos, mientras el murmullo de voces masculinas llenaba el aire con la brutalidad de un ritual ancestral. Paloma Herrera estaba de pie junto a la fuente seca del centro de la plaza, sus manos atadas con una cuerda áspera que le había dejado marcas rojas en las muñecas. A los 18 años, había aprendido a mantener la mirada baja, pero hoy sus ojos oscuros observaban cada rostro con la desesperación de quien busca una salida en un laberinto sin puertas. Su vestido de algodón blanco, el mismo que había usado para la misa del domingo durante los últimos 3 años, ahora parecía un sudario que anunciaba el final de todo lo que había conocido. Empezamos con 100 pesos, gritó su tío Evaristo, un hombre de barriga prominente y bigote gris que sudaba profusamente bajo su sombrero de paja. Sus ojos pequeños y oscuros evitaban encontrarse con los de Paloma, como si la vergüenza pudiera disolverse en la codicia. Una muchacha joven, fuerte, que sabe cocinar y lavar. Perfecta para cualquier hogar que necesite orden. La multitud de hombres que se había reunido en la plaza respondió con murmullos y risas que helaron la sangre de Paloma. Reconocía algunos rostros: don Aurelio, el comerciante que siempre le había dirigido miradas lascivas cuando compraba maíz en su tienda, los hermanos Sandoval, conocidos por su crueldad con sus peones, y otros forasteros que habían llegado desde pueblos vecinos, atraídos por la noticia que se había extendido como pólvora. 150, gritó don Aurelio, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. Y le doy buen uso. La carcajada que siguió hizo que Paloma cerrara los ojos con fuerza. En su mente, las palabras de su tío resonaban como un eco del infierno: tu padre me debe más dinero del que verás en toda tu vida, niña. ¿Es esto o todos nos morimos de hambre? Al menos así sirves para algo. 3 días atrás, cuando Evaristo había entrado en la pequeña casa de adobe donde vivían desde la muerte de sus padres, Paloma pensó que venía a pedirle ayuda para la cosecha. Nunca imaginó que la ayuda que buscaba era convertirla en mercancía. La deuda de su padre, un secreto que había guardado hasta su muerte, ahora se cobraba con la única moneda que le quedaba a la familia, ella. 200 pesos, gritó uno de los hermanos Sandoval, escupiendo al suelo. Y me la llevo hoy mismo. El corazón de Paloma latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Sus piernas temblaban, pero se mantuvo erguida. Su madre, que había muerto cuando ella tenía 15 años, siempre le había dicho que una mujer herrera no se quebraba, sin importar cuán fuerte soplara el viento del desierto. 250. La voz de don Aurelio se había vuelto más aguda, desesperada. Y le construyó su propia habitación. Paloma sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Los rostros de los hombres se difuminaban en una masa de codicia y lujuria, mientras el sol implacable del desierto parecía querer derretir hasta su alma. En ese momento, cuando la desesperación amenazaba con ahogarla completamente, escuchó el sonido de espuelas contra las piedras del empedrado. Un silencio extraño se apoderó de la plaza. Los murmullos cesaron, las risas se cortaron, y hasta el viento pareció detenerse. Paloma levantó la mirada y vio a un hombre acercándose desde el extremo de la plaza. Era alto, de hombros anchos, vestido con pantalones de cuero desgastados y una camisa de lino que había conocido mejores días. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra que ocultaba la mitad de su rostro, pero Paloma pudo ver una barba de varios días y ojos que parecían haber visto demasiadas cosas. El hombre se detuvo a unos pasos de la multitud, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Su mano derecha descansaba casualmente cerca de la pistola que llevaba en el cinturón, no de manera amenazante, sino con la naturalidad de quien está acostumbrado a protegerse. ¿Cuánto piden?, preguntó con voz grave, sin dirigirse a nadie en particular. Evaristo, que había estado observando al forastero con desconfianza, se aclaró la garganta. La oferta va en 250 pesos, señor. Si gusta participar. 500, dijo el hombre sin vacilar. La multitud murmuró sorprendida. 500 pesos era más dinero del que la mayoría de ellos veía en un año. Don Aurelio abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada del forastero lo hizo reconsiderar. 500 a la una, gritó Evaristo, sin poder ocultar su emoción. 500 a las 2. Paloma miraba al hombre con una mezcla de terror y curiosidad. No había lujuria en sus ojos, no había la sonrisa depredadora que había visto en los otros. Había algo más, algo que no lograba descifrar. 500 a las 3. Vendida.
El martillo de madera que Evaristo había traído de su casa cayó sobre la mesa improvisada con un sonido que resonó como un disparo. Paloma sintió que sus piernas cedían, pero se las arregló para mantenerse en pie. El hombre se acercó lentamente, sacó una bolsa de cuero de su bolsillo y contó las monedas frente a Evaristo. Cada pieza de plata que caía sobre la mesa sonaba como una campana que marcaba el fin de una vida y el comienzo de otra. Ahora es mía, dijo, pero no estaba mirando a Evaristo. Sus ojos estaban fijos en Paloma, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, ella no sintió miedo al encontrar la mirada de un hombre. Nadie más la toca. Con un movimiento fluido, el hombre cortó las cuerdas que ataban las manos de Paloma. La cuerda cayó al suelo como una serpiente muerta, y ella sintió la sangre volviendo a sus dedos entumecidos. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre, su voz apenas audible por encima del murmullo de la multitud que comenzaba a dispersarse. Paloma, susurró ella, sorprendida de que todavía pudiera hablar. Paloma, repitió él, como si estuviera probando el sonido de su nombre. Me llamo Joaquín Mendoza. Y creo que tú y yo tenemos que hablar. Mientras los últimos hombres se alejaban de la plaza, decepcionados por haber perdido su oportunidad, Paloma se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Pero por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, no estaba segura de si ese cambio sería su perdición o su salvación. El caballo de Joaquín Mendoza era un animal imponente, un alazán tostado con manchas blancas que parecía haber nacido para recorrer las vastitudes del desierto chihuahuense. Paloma nunca había montado en un caballo tan grande, y menos aún había compartido la silla con un hombre que era prácticamente un desconocido. Pero mientras se alejaban de San Rafael del Desierto, con el polvo del pueblo desapareciendo detrás de ellos como un mal sueño, se dio cuenta de que prefería la incertidumbre de lo desconocido a la certeza de lo que había dejado atrás. Joaquín había montado primero, ofreciéndole la mano con un gesto que no admitía discusión. Sube, le había dicho simplemente. Tenemos un largo camino por delante. Ahora, con el sol comenzando su descenso hacia las montañas del oeste, Paloma sentía el calor que irradiaba de la espalda del hombre frente a ella. Habían cabalgado en silencio durante 2 horas, siguiendo un sendero que serpentear entre mezquites y nopales, adentrándose en un paisaje que parecía no tener fin. El único sonido era el ritmo constante de los cascos del caballo contra la tierra seca y el ocasional grito de un halcón que surcaba el cielo infinito. ¿A dónde vamos?, preguntó Paloma finalmente, rompiendo el silencio que había envuelto su viaje. A casa, respondió Joaquín sin volverse. Mi rancho está a unas 4 horas de aquí. Llegaremos antes de que oscurezca. Paloma asintió, aunque él no pudiera verla. Había 1000 preguntas bullendo en su mente, pero no sabía por dónde empezar. Este hombre había pagado 500 pesos por ella, una suma que representaba más dinero del que había visto en toda su vida. ¿Qué esperaba a cambio? ¿Qué tipo de vida le esperaba en ese rancho del que hablaba? ¿Por qué lo hizo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Esta vez, Joaquín sí se volvió ligeramente, lo suficiente para que ella pudiera ver su perfil. Tenía una cicatriz pequeña que le cruzaba la mejilla izquierda, y sus ojos, cuando los entornaba por el sol, mostraban pequeñas arrugas que hablaban de años bajo el cielo del desierto. ¿Por qué hice qué? Pagó 500 pesos por mí. Podría haber dejado que don Aurelio o los Sandoval. No pudo terminar la frase. Joaquín detuvo el caballo bruscamente. El silencio que siguió fue tan profundo que Paloma pudo escuchar el latido de su propio corazón. Cuando él finalmente habló, su voz tenía un tono que no había escuchado antes, más suave pero también más firme. Porque nadie merece ser vendido como ganado, dijo. Y porque vi algo en tu mirada que me recordó a alguien. No elaboró más, y Paloma sintió que no debía preguntar. En lugar de eso, observó el paisaje que los rodeaba. Las montañas en la distancia parecían pintadas en tonos de púrpura y oro, mientras que el cielo comenzaba a adquirir los colores del atardecer. Era hermoso, pero también abrumadoramente vasto. En este lugar, una persona podía desaparecer sin dejar rastro. ¿Tiene familia?, preguntó ella, necesitando llenar el silencio que amenazaba con volverse incómodo. No ya, respondió Joaquín, y reanudó la marcha. ¿Y tú? Aparte de tu tío, quiero decir. Mis padres murieron hace 3 años. Una fiebre que llegó con las lluvias. Evaristo era el único pariente que me quedaba. Paloma sintió un nudo en la garganta al recordar. No sabía que mi padre le debía dinero. Si hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Qué habría hecho? ¿Habría intentado escapar?
¿Habría buscado trabajo en otro pueblo? ¿Habría tratado de encontrar otra forma de pagar la deuda? Pero la verdad era que, como mujer soltera en un pueblo como San Rafael del Desierto, sus opciones habrían sido limitadas. No lo sé, admitió finalmente. No importa, dijo Joaquín. Lo que importa es lo que haces ahora. Continuaron cabalgando mientras el sol se hundía lentamente hacia el horizonte. Paloma comenzó a notar cambios en el paisaje. Había más árboles, principalmente álamos y sauces que indicaban la presencia de agua. El aire también era diferente, menos seco, con un aroma que hablaba de hierba y vida. Ahí está, dijo Joaquín, señalando hacia adelante. Paloma siguió su mirada y vio un grupo de construcciones que se alzaban en un pequeño valle. Había una casa principal de adobe, con un techo de tejas rojas que brillaban como cobre bajo la luz del atardecer. Alrededor de la casa principal había varios edificios más pequeños, establos, graneros y lo que parecía ser viviendas para los trabajadores. Todo estaba rodeado por una cerca de madera que definía los límites de la propiedad. El rancho del Halcón, dijo Joaquín. Ha estado en mi familia durante 3 generaciones. Mientras se acercaban, Paloma pudo ver que había gente esperándolos. Un hombre mayor de cabello cano y una mujer de mediana edad se habían reunido frente a la casa principal, y había varios trabajadores observando desde la distancia, sus rostros curiosos pero respetuosos. ¿Saben? Comenzó Paloma. Saben que traigo a alguien, respondió Joaquín. Eso es todo lo que necesitan saber por ahora. Desmontaron frente a la casa, y Joaquín ayudó a Paloma a bajar del caballo. Sus piernas estaban entumecidas por el largo viaje, y por un momento se tambaleó. La mano de Joaquín se mantuvo en su brazo hasta que recuperó el equilibrio. Don Joaquín, dijo el hombre mayor, acercándose con una sonrisa que se extendía desde sus ojos hasta su bigote blanco. Bienvenido a casa. Gracias, Tomás, respondió Joaquín. Paloma, te presento a Tomás Valerio, mi capataz y amigo. Y esta es su esposa, doña Carmen. Doña Carmen era una mujer robusta con cabello negro salpicado de canas y ojos bondadosos que inmediatamente hicieron que Paloma se sintiera menos nerviosa. Se acercó con una sonrisa maternal y le tomó las manos. Pobrecita, murmuró, examinando las marcas rojas que las cuerdas habían dejado en sus muñecas. Ven, necesitas un baño caliente y algo de comer. Joaquín, ¿qué diablos? Después, Carmen, interrumpió Joaquín gentilmente. Paloma, doña Carmen cuidará de ti. Tomás, podemos hablar. Los 2 hombres se alejaron hacia los establos, dejando a Paloma con la mujer mayor. Doña Carmen la tomó del brazo maternalmente y la guió hacia la casa. No te preocupes por ellos, dijo mientras subían los escalones del porche. Los hombres siempre tienen que hablar de sus cosas importantes. Lo que importa ahora es que esté segura. Al entrar en la casa, Paloma se sorprendió por la calidez del interior. Las paredes de adobe estaban decoradas con tapices tejidos a mano en colores vibrantes, y había flores frescas en jarrones de cerámica. Era un hogar, no solo una casa. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Paloma mientras doña Carmen la llevaba hacia una habitación al fondo de la casa. 30 años, respondió la mujer mayor con orgullo. Vine aquí como esposa de Tomás cuando Joaquín era apenas un niño. He visto crecer este rancho, he visto a esa familia pasar por tiempos buenos y malos. Se detuvieron frente a una puerta de madera tallada. Doña Carmen la abrió y reveló una habitación simple pero cómoda, con una cama cubierta con una colcha de colores brillantes, una cómoda de madera y una ventana que daba hacia las montañas. Esta será tu habitación, dijo doña Carmen. Hay agua caliente en el baño, y te traeré ropa limpia. Después cenaremos y podremos hablar. Paloma se sentó en el borde de la cama, sintiéndose abrumada por la gentileza de esta mujer. Doña Carmen, ¿usted sabe por qué me trajo aquí? La mujer mayor se sentó junto a ella, sus ojos llenos de comprensión. Sé que Joaquín es un buen hombre que no hace nada sin una razón. Y sé que cualquiera que haya sido tu situación antes, ahora está segura. Eso es lo que importa. Mientras doña Carmen salía a buscar agua caliente y ropa limpia, Paloma se quedó sola por primera vez desde que había comenzado esta extraña jornada. Se acercó a la ventana y observó el paisaje que se extendía ante ella. El sol había desaparecido detrás de las montañas, dejando un cielo pintado en tonos de rosa y púrpura. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer, y en la distancia, podía escuchar el sonido de los coyotes comenzando su serenata nocturna. Por primera vez en días, Paloma se sintió segura. No sabía qué le deparaba el mañana, no sabía cuáles eran las intenciones de Joaquín Mendoza, pero sabía que esta noche dormiría en una cama limpia,
en una habitación que nadie más podía entrar sin su permiso. Era más libertad de la que había tenido en mucho tiempo. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por la ventana de la habitación de Paloma cuando despertó al sonido de voces que venían del patio. Había dormido mejor de lo que había esperado, envuelta en la colcha que olía a lavanda y jazmín, pero sus sueños habían estado llenos de rostros desconocidos y paisajes que se extendían hasta el infinito. Se levantó lentamente, todavía sintiendo los efectos del largo viaje a caballo del día anterior. Doña Carmen había dejado un vestido limpio sobre la cómoda, una falda larga de color azul marino y una blusa blanca de algodón que, aunque simple, era de mejor calidad que cualquier cosa que hubiera usado en los últimos años. Junto a la ropa había un pequeño espejo de mano y un cepillo para el cabello. Al mirarse en el espejo, Paloma se sorprendió de su propio aspecto. Su cabello negro, que siempre había llevado recogido en una trenza simple, ahora caía libre sobre sus hombros. Sus ojos, que durante días habían estado llenos de terror, ahora mostraban algo diferente, una cautela esperanzada. Todavía había miedo, pero también había algo más. Una pequeña llama de posibilidad que no se había atrevido a sentir en mucho tiempo. Se vistió rápidamente y salió de la habitación. La casa estaba tranquila, pero pudo escuchar movimiento en la cocina. Siguió el aroma de café recién hecho y tortillas calientes, encontrando a doña Carmen frente a una gran estufa de leña, removiendo algo en una olla de barro. «Buenos días, mija», dijo la mujer mayor con una sonrisa cálida. «¿Dormiste bien?» «Sí, gracias», respondió Paloma, sintiendo que sus mejillas se coloreaban. «¿Puedo ayudarla en algo?» «Siéntate», insistió doña Carmen, señalando una mesa de madera pulida que ocupaba el centro de la cocina. «Desayunarás primero. Después, si quieres, puedes ayudarme con las conservas». Paloma se sentó obedientemente mientras doña Carmen le servía un plato de huevos revueltos con chiles, frijoles refritos y tortillas calientes. El café era fuerte y aromático, muy diferente al agua con achicoria que había bebido en casa de su tío. «¿Dónde está el señor Mendoza?», preguntó Paloma, dándose cuenta de que había estado esperando verlo. «Joaquín sale temprano», explicó doña Carmen, sentándose frente a ella con su propia taza de café. «Los vaqueros necesitan revisar el ganado en el pasto norte. Volverá para el almuerzo». Paloma asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y decepción. Había pasado la noche preguntándose qué le diría cuando lo viera, qué preguntas le haría sobre su futuro en este lugar. Doña Carmen comenzó cautelosamente. «¿Puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, mija». «¿Por qué cree que me trajo aquí? Quiero decir, realmente. Pagó mucho dinero por mí, y no me ha pedido nada a cambio». Doña Carmen dejó su taza sobre la mesa y estudió el rostro de Paloma con ojos que habían visto mucho en sus años. «¿Sabes algo sobre la familia de Joaquín?» «No, señora. No sé nada sobre él». «Joaquín tenía una hermana», comenzó doña Carmen, su voz tomando un tono suave y melancólico. «Se llamaba Isabel. Era 2 años menor que él, una niña hermosa y llena de vida. Joaquín la adoraba, siempre decía que era su responsabilidad protegerla». Paloma sintió un nudo formándose en su estómago. ¿Qué le pasó? Cuando Isabel tenía 16 años, se enamoró de un hombre del pueblo. Era mayor que ella, casado, pero le prometió que dejaría a su esposa. Una noche, Isabel se escapó para encontrarse con él. Doña Carmen hizo una pausa, sus ojos nublándose con el recuerdo. Nunca regresó a casa. Murió. Peor, dijo doña Carmen con tristeza. El hombre la vendió a un burdel en la ciudad. Cuando Joaquín finalmente la encontró, meses después, ella ya no era la misma. Había cosas que habían hecho cosas terribles con ella. Joaquín la trajo a casa, pero Isabel no pudo vivir con lo que había pasado. Una noche, se colgó del álamo que está junto al arroyo. Paloma sintió que se le cortaba la respiración. Dios mío. Joaquín culpó a todo el mundo, al hombre que la vendió, a sí mismo por no haberla protegido mejor, al mundo por ser tan cruel con las mujeres que no tienen poder para defenderse. Doña Carmen alcanzó la mano de Paloma a través de la mesa. Desde entonces, cada vez que se entera de una mujer en problemas, hace lo que puede para ayudar. Ha ayudado a varias mujeres a lo largo de los años, las ha llevado a lugares seguros, les ha dado trabajo, les ha dado una oportunidad de empezar de nuevo. Entonces yo soy otra de sus obras de caridad. No, mija, dijo doña Carmen con firmeza. Eres una persona que merece respeto y dignidad. Joaquín te ve como Isabel podría haber sido si alguien la hubiera ayudado a tiempo.
Las lágrimas ardieron en los ojos de Paloma. Durante toda su vida, había sido vista como una carga, como algo que tolerar o de lo que deshacerse. La idea de que alguien la viera como algo que valía la pena salvar era abrumadora. ¿Qué espera de mí?, preguntó en voz baja. Que seas tú misma, respondió doña Carmen. Que encuentres tu lugar en este mundo. Que seas libre. Pasaron el resto de la mañana trabajando juntas en la cocina. Doña Carmen le enseñó a Paloma cómo preparar conservas de chabacano, una receta que había aprendido de su propia madre. Mientras trabajaban, hablaron de cosas simples: el clima, los animales del rancho, las pequeñas historias de la vida diaria que conforman la existencia de las personas comunes. Paloma descubrió que disfrutaba de la compañía de la mujer mayor. Doña Carmen tenía una manera de hacer que incluso las tareas más mundanas parecieran importantes, y su risa frecuente llenaba la cocina con una calidez que Paloma no había experimentado desde la muerte de su madre. Alrededor del mediodía, escucharon el sonido de caballos acercándose. Doña Carmen se limpió las manos en el delantal y miró por la ventana. Ahí vienen, dijo. Joaquín y los muchachos. Están llegando temprano. Paloma sintió que su corazón se aceleraba. A través de la ventana, pudo ver a Joaquín desmontando de su caballo, intercambiando palabras con Tomás y otros vaqueros. Llevaba el mismo tipo de ropa que había usado el día anterior, pero ahora estaba cubierto de polvo del camino, y su sombrero estaba inclinado hacia atrás, revelando más de su rostro. Ve a preguntarle si quiere almorzar, sugirió doña Carmen. Yo terminaré de preparar la comida. Paloma vaciló. No sé si debería. Mija, dijo doña Carmen gentilmente pero con firmeza, si vas a vivir aquí, tienes que empezar a actuar como si pertenecieras aquí. Joaquín no es tu dueño, y tú no eres su sirviente. Eres una persona que vive en su casa, y es natural que conversen. Con el corazón latiendo fuertemente, Paloma salió de la cocina y se dirigió hacia la puerta principal. Cuando la abrió, Joaquín estaba subiendo los escalones del porche. Se detuvo al verla, y por un momento, ninguno de los dos habló. Buenos días, dijo él finalmente, quitándose el sombrero. ¿Dormiste bien? Sí, gracias, respondió Paloma, notando que él parecía genuinamente interesado en su respuesta. Doña Carmen me preguntó si quería almorzar. Me gustaría, dijo Joaquín. Pero primero necesito lavarme. El ganado nos llevó más lejos de lo que esperábamos. Se dirigió hacia una puerta lateral que llevaba a lo que parecía ser un baño. Paloma se quedó en el porche, sin saber si debería regresar a la cocina o esperarlo. Decidió quedarse, observando el paisaje que se extendía ante el rancho. Cuando Joaquín regresó, había cambiado su camisa polvorienta por una limpia, y su cabello húmedo estaba peinado hacia atrás. Se acercó a donde ella estaba parada y se apoyó en la barandilla del porche. ¿Qué piensas del rancho?, preguntó. Es hermoso, respondió Paloma honestamente. Tan diferente del pueblo. Tan grande. Sí, puede ser abrumador al principio, admitió Joaquín. Pero también puede ser liberador. Aquí hay espacio para respirar, para pensar. Se quedaron en silencio por un momento, observando las montañas distantes. Paloma se dio cuenta de que ya no sentía el terror que había dominado sus días anteriores. En su lugar, había una curiosidad cautelosa sobre este hombre que había cambiado el curso de su vida. Doña Carmen me contó sobre su hermana, dijo Paloma de repente, sorprendiéndose de su propia audacia. Los músculos de la mandíbula de Joaquín se tensaron, y sus ojos se endurecieron. ¿Qué te dijo? Que la perdió. Que por eso ayuda a mujeres como yo. Joaquín se volvió para mirarla directamente. ¿Y qué piensas de eso? Que debe haber sido muy doloroso, respondió Paloma suavemente. Y que fue muy valiente de su parte convertir ese dolor en algo que ayuda a otros. Por primera vez desde que lo conocía, Joaquín sonrió. No era una sonrisa completa, sino más bien una pequeña curva en la comisura de su boca, pero fue suficiente para transformar completamente su rostro. Isabel habría dicho algo similar, dijo en voz baja. Siempre veía lo bueno en las situaciones más difíciles. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Paloma. Por supuesto. ¿Qué espera de mí? Quiero decir, ¿qué se supone que haga aquí? Joaquín la estudió por un momento, sus ojos oscuros serios pero no severos. Quiero que descubras quién eres cuando nadie te está diciendo qué hacer. Quiero que aprendas qué significa ser libre. No sé cómo hacer eso, admitió Paloma. Entonces lo aprenderemos juntos, dijo Joaquín. Nadie nace sabiendo cómo ser libre. Es algo que se aprende con el tiempo. 3 meses habían pasado desde que Paloma había llegado al rancho del Halcón,
y el desierto de Chihuahua había comenzado a mostrar los primeros signos del otoño. Las mañanas eran más frescas, con una brisa que llevaba el aroma de las hojas secas y la promesa de las primeras lluvias. Los álamos que bordeaban el arroyo habían comenzado a cambiar de color, pintando el paisaje con tonos dorados que contrastaban con el azul infinito del cielo. Paloma se había levantado antes del amanecer, como había hecho cada día durante las últimas semanas. Había descubierto que estos momentos de silencio antes de que el rancho despertara eran preciosos para ella. Le daban tiempo para reflexionar, para apreciar los cambios que había experimentado, y para planear el día que tenía por delante. Ahora estaba sentada en el porche trasero de la casa, con una taza de café caliente entre sus manos, observando cómo el sol se alzaba lentamente sobre las montañas orientales. Su cabello, que había crecido considerablemente durante su estancia, estaba trenzado en una corona alrededor de su cabeza, un peinado que doña Carmen le había enseñado. Vestía un vestido de algodón verde que ella misma había cosido, utilizando tela que Joaquín había traído de su último viaje al pueblo. «Buenos días, Paloma». Se volvió para encontrar a Joaquín acercándose desde los establos. Llevaba su ropa de trabajo, pantalones de cuero, camisa de algodón y las botas que había comenzado a asociar con el sonido de sus pasos. Pero había algo diferente en él esta mañana, una tensión en sus hombros que ella había aprendido a reconocer. «Buenos días», respondió, notando las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. «¿Ocurre algo?». Joaquín se sentó en los escalones del porche, quitándose el sombrero y pasándose la mano por el cabello. Tomás encontró rastros de forasteros cerca del límite sur. Parece que han estado observando el rancho. Un escalofrío recorrió la espalda de Paloma. Durante los últimos meses, había comenzado a sentirse segura, a creer que el pasado no podía alcanzarla en este refugio. Pero ahora, la realidad de su situación volvía a golpearla. «¿Cree que vienen por mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No lo sé», admitió Joaquín. «Pero no voy a arriesgarme. He decidido que es hora de que aprendas a defenderte». Paloma lo miró sin comprender. «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que es hora de que aprendas a disparar», dijo Joaquín, poniéndose en pie. «Y también es hora de que sepas la verdad sobre lo que ha estado pasando en San Rafael del Desierto». Durante las siguientes horas, mientras doña Carmen preparaba el desayuno, Joaquín le contó a Paloma sobre las noticias que había recibido durante sus viajes ocasionales al pueblo. Su tío Evaristo había estado contando a quien quisiera escuchar que había sido engañado, que Joaquín había pagado por Paloma con dinero robado. Había estado tratando de reunir apoyo para venir a recuperar a su sobrina. «Pero eso no es cierto», protestó Paloma. «Él me vendió voluntariamente». «Tú y yo sabemos eso», dijo Joaquín, «pero Evaristo está desesperado. Gastó el dinero que recibió por ti en apuestas y alcohol. Ahora está en deuda con gente peligrosa, y cree que puede resolver sus problemas recuperándote y vendiéndote de nuevo». La sangre de Paloma se heló. ¿Y la gente del pueblo le cree? Algunos sí. Otros no les importa si es verdad o no. Ven una oportunidad de causar problemas, y eso es suficiente para ellos. Después del desayuno, Joaquín llevó a Paloma a un claro detrás de los establos donde había colocado varios blancos improvisados, latas vacías sobre cercas de madera, círculos dibujados en tablones. Sacó una pistola del cinturón, un revólver de aspecto sólido que había estado pulido hasta brillar. «Nunca había disparado un arma», dijo Paloma, mirando la pistola con una mezcla de fascinación y terror. «Entonces empezaremos con lo básico», dijo Joaquín. «Lo primero que debes saber es que un arma no es un juguete. Nunca apuntes a algo que no tengas intención de destruir». Durante la siguiente hora, Joaquín le enseñó cómo sostener la pistola, cómo apuntar, cómo controlar su respiración antes de disparar. Las primeras veces, Paloma falló completamente los blancos, pero gradualmente comenzó a encontrar su ritmo. Cuando finalmente logró darle a una de las latas, el sonido del metal siendo golpeado resonó por todo el claro. «Lo hice», exclamó, sorprendida por su propio éxito. «Sí, lo hiciste», dijo Joaquín, y había orgullo genuino en su voz. «Pero recuerda, disparar a latas es muy diferente disparar cuando tu vida está en peligro». Mientras practicaban, Paloma se dio cuenta de que algo había cambiado en ella. Ya no era la joven aterrorizada que había sido vendida en la plaza del pueblo. Había músculos en sus brazos que antes no tenía, producto de los meses de trabajo en el rancho. Sus manos, que antes habían sido suaves y delicadas, ahora mostraban callos de trabajo honesto. Pero más importante aún, había una determinación en su corazón que antes no había existido.
Joaquín, dijo mientras recargaba la pistola bajo su supervisión, quiero que sepa que no tengo miedo. Él la miró con curiosidad. ¿No tienes miedo de qué? De lo que pueda venir. De Evaristo, de los hombres que puedan venir con él. Durante toda mi vida, he vivido con miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de ser una carga, miedo de lo que otros podrían hacerme. Paloma se volvió para mirarlo directamente. Pero ahora sé quién soy. Sé que valgo algo. Y no voy a dejar que nadie me quite eso. Joaquín asintió lentamente. ¿Y qué vas a hacer si vienen? Voy a luchar, dijo Paloma sin vacilar. Voy a luchar por mi libertad, por mi derecho a elegir mi propio camino. Esa tarde, mientras Paloma ayudaba a doña Carmen con la cena, la mujer mayor notó el cambio en ella. Te ves diferente, observó. Más fuerte. Me siento diferente, admitió Paloma. Como si finalmente estuviera despertando después de un largo sueño. ¿Y qué planes tienes para cuando despiertes completamente?, preguntó doña Carmen con una sonrisa conocedora. Paloma se detuvo en su trabajo, considerando la pregunta. Durante los últimos meses, había vivido día a día, agradecida por la seguridad y la bondad que había encontrado en el rancho. Pero ahora, por primera vez, se atrevía a pensar en el futuro. Quiero aprender a leer y escribir mejor, dijo finalmente. Quiero saber sobre el mundo más allá de estas montañas. Y quiero. Se detuvo, sonrojándose ligeramente. ¿Qué quieres, mija? Quiero encontrar una manera de ayudar a otras mujeres como yo. Mujeres que no tienen opciones, que no tienen voz. Doña Carmen sonrió ampliamente. Esa es una meta noble. ¿Y has pensado en cómo podrías hacer eso? Todavía no, admitió Paloma. Pero creo que la educación es parte de la respuesta. Si las mujeres supieran leer y escribir, si supieran que tienen derechos, tal vez podrían defenderse mejor. Esa noche, después de la cena, Paloma se encontró a solas con Joaquín en el porche. Habían desarrollado una rutina durante los últimos meses, se sentaban juntos mientras las estrellas aparecían, hablando sobre el día que había pasado o simplemente disfrutando del silencio del desierto. Joaquín, dijo Paloma, hay algo que quiero preguntarle. Dime. ¿Qué pasará cuando ya no necesite su protección? ¿Cuando sea lo suficientemente fuerte para valerme por mí misma? Joaquín se volvió para mirarla, sus ojos serios en la luz tenue. ¿Qué quieres que pase? Quiero quedarme, dijo Paloma, sorprendida por la certeza en su propia voz. Quiero quedarme aquí, en el rancho. Quiero ser parte de esto, de esta vida que hemos construido. ¿Cómo qué?, preguntó Joaquín suavemente. Paloma sintió que su corazón se aceleraba. Durante semanas, había estado luchando con sentimientos que había tratado de negar. Joaquín había sido bondadoso con ella, protector, respetuoso. Pero también había sido algo más. Había sido el primer hombre que la había visto como una persona completa, no como una propiedad o una carga. Como su igual, dijo finalmente. Como su socia. ¿Cómo? Se detuvo, sin atreverse a decir la palabra que había estado en su corazón. Como mi esposa, terminó Joaquín por ella. La palabra colgó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades y promesas. Paloma sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza o miedo. Eran lágrimas de esperanza. ¿Sería eso lo que querría?, preguntó ella. En lugar de responder con palabras, Joaquín se acercó a ella y tomó su rostro entre sus manos. Sus ojos buscaron los de ella, pidiéndole permiso, y cuando ella asintió casi imperceptiblemente, él se inclinó y la besó. Fue un beso suave, respetuoso, lleno de toda la ternura que había crecido entre ellos durante los últimos meses. Cuando se separaron, Paloma sintió que el mundo había cambiado a su alrededor. Te amo, Paloma, dijo Joaquín, su voz ronca con emoción. Te he amado desde el día que te vi en esa plaza, parada tan valiente a pesar de todo lo que habías pasado. Y yo te amo a ti, respondió Paloma, las palabras saliendo de su corazón sin vacilación. Eres el primer hombre que me ha visto como soy realmente, no como lo que otros querían que fuera. Se abrazaron bajo las estrellas del desierto, dos personas que habían encontrado la salvación el uno en el otro. Pero su momento de paz fue interrumpido por el sonido de cascos de caballos acercándose en la distancia. Joaquín se tensó inmediatamente, poniéndose en pie y ayudando a Paloma a levantarse. Entra en la casa, le dijo. Dile a doña Carmen que apague las luces. ¿Qué está pasando? Creo que nuestros visitantes han llegado, dijo Joaquín, su mano moviéndose instintivamente hacia su pistola. Pero no te preocupes.
Estamos listos para ellos. Mientras Paloma corría hacia la casa, pudo escuchar las voces que se acercaban. Reconoció la voz de su tío Evaristo, borracho y belicoso, gritando algo sobre venir a recuperar lo que era suyo. Había otras voces con él, hombres que había reconocido del pueblo. Pero por primera vez desde que había conocido a su tío, Paloma no sintió miedo. Había aprendido a disparar, había encontrado su fuerza, y tenía personas que la amaban y la protegerían. Más importante aún, había encontrado algo que valía la pena defender, su libertad, su amor, y su derecho a elegir su propio destino. La confrontación que estaba por venir no sería fácil, pero Paloma sabía que ya no era la misma mujer que había sido vendida como un objeto 3 meses atrás. Era Paloma Herrera, una mujer libre, y estaba lista para luchar por todo lo que había ganado. Mientras los gritos se acercaban y las luces de la casa se apagaban, Paloma tomó la pistola que Joaquín le había enseñado a usar y se preparó para defender no solo su vida, sino su derecho a vivirla en sus propios términos. El desierto había sido testigo de su transformación, y ahora sería testigo de su valentía. En la oscuridad de la noche chihuahuense, rodeada por el amor de Joaquín y la lealtad de doña Carmen y Tomás, Paloma se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que el oro, había encontrado su propia voz, su propia fuerza, y su propio camino hacia la libertad. La historia que había comenzado con dolor y desesperación estaba escribiendo un nuevo capítulo, uno donde ella era la autora de su propio destino. Y sin importar lo que trajera la noche, sabía que ya nunca más sería la víctima de la historia de otra persona. Era finalmente, completamente, libre.